Buenos días, profesor y compañeros. Este trabajo actualmente asesorado por la docente Cindy Diamela Tipe Marmolejo, también conformado por el equipo 1, que los integrantes son Lady Pérez, Ángel Varado, Maricelo Choque, Jocelyn Icanaque, Jeremy Navarrete, Brian Alba, Miluska Morillo, Fiorella Orbeso, Yulisa Angulo y Roseli Arce. En este video se apreciará la importante vida de César Vallejo y la famosa obra El Tungsteno. Vallejo no es solo un poeta, porque también es una persona que pudo manifestar sus ideas y deberes colectivos en su narración. Él también logró interpretar un afecto en sus propios libros. Vallejo es un poeta muy reconocido, uno de los picos más altos de la poesía universal. El Tungsteno es una obra indígena de protesta social en contra de la explotación de los indígenas por parte de una organización minera. Señalando así la importancia de una revolución. César Vallejo se muestra a la manera de un narrador que no intenta adentrarse en la humanidad indígena. Vallejo es una de las figuras más valiosas de la vanguardia hispana. Era de sangre mestiza y de origen provinciano. Su familia pensó en dedicarlo al sacerdocio, ya que era el menor de los 11 hermanos. Esta meta familiar, acogido por él con ilusión de su infancia, muestra que hay un fuerte diccionario divino y solemne en sus poemas, y está estrechamente relacionado con el concepto fijo del poeta al problema de la vida y la muerte, y que posee un lecho de fe indiscutible. Vallejo completó su formación de educación secundaria en la Escuela San Nicolás en Huamachuco. En 1915, luego de adquirir el título de bachiller en letras, comenzó a estudiar la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de Trujillo, asimismo Derecho en la Universidad de San Marcos en Lima, pero luego tuvo que dejar sus estudios para poder afianzarse como docente en Trujillo. En 1918, César Vallejo divulgó su primer poemario, Los Heraldos Negros, en el cual son notorios los dominios modernistas, más que nada de Julio Herrera y Reisig. Esta obra tiene además una muestra de lo cual va a ser persistente en su creación, como la solidaridad del poeta Vallejo con las dolencias de la humanidad, que se transformará en un clamor de revolución de oposición contra el círculo social. En los años de 1920 regresó a su pueblo y se vinculó en un problema, siendo detenido y trasladado al penal de Santiago de Chuco, donde permaneció recluido durante 3 meses. El medio de comunicación lo defendió, pero después fue puesto en libertad. Encerrado escribió Escalas Melografías. Esta prueba tuvo una conmoción importante y duradera en su vida y obra, y se verá reflejada rectamente en distintos poemas de su siguiente libro, Trilce, en 1922, que se considera un aspecto del uso del lenguaje, jugar. Utilicé varios personajes literarios como onomatopeyas y lenguaje hablado. César Vallejo, considerado como el máximo representante innovador del Perú en la poesía en el siglo XX. Sus obras abarcaron diversos géneros literarios como poesía, teatro, ensayo y narrativa. Vallejo, cuando viajó por Europa en el año 1923, estuvo en varias ciudades como París, Madrid, Moscú, Budapest, Bruselas y Berlín. Permaneció en esos lugares 15 años. Ahí conoció a la francesa Georgette Philippart, con quien se casó en 1934. Alejado del Perú en 1931, en Rusia escribió reflexiones a los pies del Kremlin. También redactó Lockout, que se convirtió en una obra teatral. En ese año se unió al Partido Comunista de España y escribió una novela titulada Tungsteno, en la que hace una denuncia pública sobre la explotación de una comunidad india. Vallejo en sus inicios como escritor careció de recursos económicos tras su estadía por Europa y el desconocimiento de la lengua.
En un principio, César Vallejo se ganaba la vida redactando artículos y ensayos, y luego envió estos artículos a diversas revistas de todo el país. Según el periodista Luis Alberto Sánchez, Europa no es buena para Vallejo. Gente como él, con toda su dignidad, sencillez, generosidad, apoyo y tiempo libre, no le importaba la política. Sus obras se avanzaban en la originalidad y la autenticidad, haciendo que se caracterizaran por la realidad humana. Tras su fallecimiento en París, el 15 de abril de 1938, en la clínica Boulevard Arago, después de su deceso, su esposo se encargó de hacer que se publicaran muchas de sus obras, como Poemas Humanos, España, entre otros. César Vallejo es considerado uno de los poetas más importantes de la literatura peruana. La poesía de César Vallejo se basaba en el modernismo. Es considerada una de las más representativas, ya que muestra un sentimiento personal, llegando a causar asombro en los lectores por el lenguaje y por muchas razones de distintos ángulos. En el capítulo 1, los hechos suceden en el asiento minero de Quivilca. Comienza con una descripción de la gran indiada que inicialmente se vierte en la empresa minera norteamericana. La tranquila vida del pueblo se convierte en una bulliciosa y alterada ciudad por la circulación masiva de los dólares. Los Horas sirven primero como guías a la empresa Mining Society y después principian a rendir inocentemente todo lo que poseen. Los obreros de la empresa insultan a los Horas diciéndoles: indios, brutos, raza endeble, servil, humilde. El capítulo se cierra con una horrible y repugnante escena donde los personajes principales, incluyendo a Mr. Tyke y Mr. Weiss, toman parte en la violación de Graciela, la Rosada, a quien han juzgado a los dados. Entran en turno por orden de jerarquía social y económica. Sus hermanos Marino, José y Mateo hicieron forma como manager de la Asociación Minera, aliados del vicegobernador en la investigación de reclutas militares y trabajadores de la empresa. La detención de dos indígenas, Isidro Yepes y Braulio Conchudos, fue cortada por los comentarios del narrador sobre los indígenas que viven fuera del Estado y la vida nacional peruana. Magistrado Lima, empresario José Marino, el cura Villar y el vicegobernador Luna explicaron el carácter inhumano de lo indecible, que también se evidencia en la dureza de la policía militar y la crueldad de los vecinos de Corca. El valiente Servando Guanta tiene un gran coraje para reclamar su oposición contra la inmoralidad. Un corto levantamiento entre mestizos, sin embargo, fue asfixiado violentamente. La menor burguesía del Colca acusó a los mestizos de sangrar. En el tercer y último tramo de la obra, dedicado a la discusión política entre Servando y Banta, predijo una rebelión internacional en la que todos los explotadores inmerecidos serán derrotados y los indígenas de toda la humanidad serán libres. Aun cuando Leonidas Benítez insistió en su creencia desde el principio, los intelectuales deben ser gobernados. Al final, Benítez creyó mucho que los cultos deben ejercer la condición de empleado bajo sus mandatos. En las obras y poemas de Vallejo siempre existe el rechazo a la injusticia social. En el transcurso de la obra, El Tungsteno, nos vamos dando cuenta de la problemática que el autor quiere dar a conocer, el cual era el abuso a los trabajadores. En la obra, Vallejo detalla la explotación en la mina por el tungsteno y también cómo se aprovechaban de la inocencia y buena voluntad de los Horas, dejándonos como enseñanza a ser más humanos y tratar con valor y justicia al prójimo, sin importar su condición política, económica, cultural o social. El género literario de la obra El Tungsteno es narrativo, ya que involucra el estilo de la vida a lo largo de la novela. La especie literaria es una historia corta, y la estructura del contenido es base a la llegada de la delegación minera al área de Quivilca, los jefes de la asociación Mining Society, ingenieros, comerciantes, jornaleros, etc., hasta que José Marino partió hacia la localidad de Colca, la capital de la región. Tiempo histórico. Se desarrolla en el inicio del siglo XX, en la cual los Estados Unidos se incorpora a la Primera Guerra Mundial, necesitando mucho tungsteno para la elaboración de armas
y así mantener su economía de guerra, siendo los más afectados los hombres pobres, al ser explotados laboralmente. Tiempo psicológico. El periodo psicológico de esta época está caracterizado por una naturalización del abuso hacia los pobres, obligándolos a realizar trabajos forzosos y muy poco beneficiosos para ellos. También se empiezan a presentar las primeras propuestas de forma consciente en indicar la apología de sus beneficios. En conclusión, podemos destacar que El Tusteno es una novela hermosa, en donde nos muestra únicamente la organización común en estos momentos, los cuales algunos actualmente se conservan esencialmente en la sierra. En El Tusteno me parece muy interesante su forma de narración, principalmente por las perspectivas comunes, particulares, propietarios de la mina, sus trabajadores, las horas, los marinos y los obreros, del modo que causa una oposición entre ambos. La obra finaliza con una determinada reflexión, consideración y una toma de decisiones para lidiar frente de los excesos de la minera, lo cual es muy primordial,